de comisión de delito en mi relación con Fito Soluma, con cualquier empresario, si hubiese algún elemento de eso, que no lo hay, me parece una absoluta doble moral que vos me estés recriminando a mí por una relación que tenía vos con un empleador. ¿Me entendés? Y que me estés reclamando a mí porque vos habías pedido permiso y yo te dije, sí, ya estuvo, ya está bien. Vos me estás reclamando porque hice algo que vos me pediste. Ok, Héctor, la diferencia es que cuando yo me pasé a trabajar a este periódico, a esta revista, para nadie era un secreto que yo recibía un salario en planilla a través de una cuenta bancaria del Diario 1. Y que alguien tiene te su cuestionó nombre. tu calidad Nadie, profesional, nadie moral, nunca, nadie eso. nunca. Pero Héctor, ¿Y por viene a qué decir, una relación normal, como te he explicado que hubo en su momento con otros empresarios, sí es moralmente, legalmente o periodísticamente cuestionable en mi caso, pero no en el tuyo? porque vos no dijiste la verdad, vos no confesaste esa relación con Fito Solómez. De hecho, varias de las cosas que estás revelando ahorita en respuesta a estas preguntas, no las habías contestado. De hecho, en su momento, en la primera conversación que tuvimos en esta mesa de redacción, en las reuniones que tuvimos, vos dijiste que las conversaciones con Fito Salome también habían sido muy cortas y que no habías recibido nunca ningún tipo de ayuda de ninguna forma. Y ahora está revelando otros detalles. Pero eso ya se que lo sí había son comentado ayuda. a Horus. Eso, sí, como me bueno. grabaron las pláticas, eso ya se lo había comentado a Horus. Bueno, a la redacción, en las preguntas que yo te formulé, se da cuenta de que la investigación no es periodística. Ok, sobre ese tema, sí, licenciada, con el mayor de los respetos, usted no es periodista, ¿verdad? No, pero soy penalista y Okay, lo que están haciendo es básicamente coacción y están haciéndole, le están invalidando todos los derechos a él como miembro de junta directiva. Ok, Usted mencionaba, ¿puedo terminar ya le voy a dar sí, entonces a mí me llama la atención que desde el inicio, y yo se lo anuncié, ha sido de manera dolosa y quiero que conste en la grabación de que ha sido él acusado, ha sido coaccionado, se le ha estipulado una serie de cuestiones de que no han sido investigadas por el ente que debe determinarse, pero prosiga. Ok, Héctor, en la primera reunión que tuvimos, en la que hablamos de este tema frente a toda la redacción, ¿por qué razón ocultaste información sobre tu relación con Fito Salome que hoy has revelado en esta entrevista? ¿Qué información? Por ejemplo, la ayuda que decís que recibiste de la creación de la línea gráfica, por ejemplo, la información que dijiste que recibiste de que, bueno, pues así como la línea gráfica, también el préstamo al periodista. Sí, Eso no lo mencionaste en la primera conversación que tuvimos sobre este tema. ¿Por qué? Porque tampoco mencioné y no lo he mencionado. tampoco lo mencionaste en los comunicados, ni tampoco en los editoriales. Sí, pero eso es decisión de ustedes. De hecho, vos hacías los editoriales. Sí, pero cuando me... Bueno, no hubo ocultación. Yo creo que, perdón que te interrumpa, doctor. No hubo ocultación de hechos relevantes, no hubo ocultación de ninguna información que confirme el hecho, la razón por la que los dos socios me separaron de facto. Lo que hay, creo, ahorita es una búsqueda tuya de intentar incriminarme con algo. Ok, Héctor, esta pregunta es importante porque no es una respuesta para mí, sino que es una respuesta que de hecho a la gente que te lee también. Es una respuesta para vos, y es para vos porque vos me has dicho que vos llevas esta investigación con un editor, que también entonces entiendo que es para él o para ella, ¿verdad? Pero es una respuesta también para el seno de junta directiva, de nuevo, ¿me entendés? Vos estás revelando cosas en esta investigación que, como ya te advirtió Marcela, rayan en la ilegalidad. Por ejemplo, grabarme, men. Héctor, o sea, vos has publicado investigaciones de audios que se grabaron sin el consentimiento de personas. Sí, pero ellos son... perdón.
quiero saber la finalidad que tiene eso de una vez. Yo ya no quiero intervenir en lo que tienen. Me encantaría que de verdad pensaran en las cosas que están diciendo los dos. Que están diciendo los dos. Ok, a mí me encantarían también varias cosas. Existe, no, Pero, sí, pero siga, de verdad que es que, siga. va. ¿Y en qué momento le planteas vos, o no sé? No me recuerdo los meses, Brian, pero pero eso también te lo podría afinar un poco mejor. Pero empiezo ya a dar vueltas, pues, ya en ese momento había una plática con Ned, que es una de las financistas actuales, ¿no? de Factum, hasta donde entiendo, porque tengo un año de más, como vos sabes, y ya que fue la primera que nos dio un grant, ya había pláticas, ¿verdad? Ya estaba en esas pláticas, pero como te digo, ellos y otros me dieron avanzar. Y empecé a buscar, y entonces, no me recuerdo exactamente los meses, pero empecé a hacer contactos con estos empresarios, con todos, y cuando viajaba a El Salvador, les pedía reuniones para presentarles esas cosas. ¿Qué le planteaste vos a Fito Salum en términos financieros? Que cómo te iba en caso que se diera, a darte el apoyo económico, supongo yo? Le presenté el plan a él y a todos, ¿verdad? Y de esto que te estoy diciendo, tuvieron conocimiento en su momento Horus y César. De que, bueno, César estaba trabajando en la prensa gráfica, pero ya era como, ya estábamos hablando porque él se quería salir de entonces le dije, bueno, esto lo voy a presentar, y hacía esos acercamientos, ¿no? Y entonces les decía, vaya, miren, aquí está esta posibilidad. Lo que yo planteaba en aquel momento era, la idea es crear yo manejaba en aquel momento la idea de una especie de fideicomiso, ¿me entendés? Que hubieran inversionistas, que fuesen inversionistas de la revista, que depositaran, o sea, que pusieran plata, digamos, para iniciar, y que se establecieran unos términos de trabajo, que quedara claro que ellos hacían una inversión a una sociedad anónima, pero que se establecieran responsabilidades editoriales con las que no iban a tener nada que ver. Ese es un poco el planteamiento que se hizo. Esas pláticas que vos mencionás con Fito Salum, ¿cuánto tiempo duraron? Un buen rato, con él y con todos, meses, un par de meses quizás. En esos meses te reuniste varias veces. ¿Cuántos meses aproximadamente? Ay, me acuerdo, pero... Bueno, pero meses pueden ser 20 meses, 40 meses. Unos 3, por ahí. Okay. Que yo me recuerde. Y luego todo eso Bueno, en el caso de la conversación con Fito continuó, ¿verdad? En un momento se determina que esa no es una buena idea, ¿verdad? Esa no es una buena idea porque todos los empresarios con los que hablé, percibía, bueno, no es una figura que entienda, ¿verdad? Porque o sea, lo que me queda claro es que no van a aceptar una relación en la que no tengan una incidencia editorial, ¿verdad? Eso no estaba, digamos, el ambiente para eso. No era una forma de inversión en la que ellos quisiesen participar, ¿verdad? Eso me quedó claro. Con Salume seguí platicando, incluso fui a sus oficinas, ¿verdad? Fui a sus oficinas, otra gente me acompañó, se hablaba me explicaba, me contó toda la operación de Darío 1, donde vos trabajabas, y al conocer un poco la operación de Darío 1 entendí un poco por dónde iba el rollo, ¿verdad? Que era su periódico para desenvolver a su gente. Eso vos lo sabés, vos trabajaste ahí, vos lo viste también en esta mesa. Y esa era un poco la historia. Con Fito, me interesa saber cuándo termina esa relación con Fito Salum, porque, bueno, vos sabés que hay elementos, como por ejemplo la inscripción de un sitio web que se llama
revistafactum.net también, luego la inscripción de la palabra factum en la propiedad intelectual. Yo quisiera saber cuándo termina esa relación con Fito Salume. Antes de eso. Por eso, pero es que lo que pasa es que es una respuesta muy abierta cuando me decís, duró unos meses, terminó antes. Yo quisiera saber, yo sé que no me vas a decir el día, la fecha y la hora, pero Te digo eso, o sea, las pláticas duraron semanas, porque vine varias veces y con los empresarios me reuní no una vez, sino varias veces. Salume tenía un elemento extra, si querés, y es que él tenía un montón de información sobre un montón de cosas, específicamente sobre Texas. De nuevo, vos trabajaste esos temas con él. Entonces me mantuve platicando con él, ¿verdad? Lo que ahorita te sé decir es que cuando él inscribe esos temas, yo ya no me estaba reuniendo con él, ¿verdad? Eso es tal como lo recuerdo, no me estaba reuniendo con él. Me recuerdo que una de las últimas veces que me habló enojado porque vos te habías venido para acá. ¿Verdad? Entonces yo le dije, bueno, esa explicación no te las tengo que dar, ¿verdad? Pero esa fue una de las últimas conversaciones. sí, a partir de esas pláticas, entonces debo entender que vos tuviste unas pláticas con él de temas sobre la revista, ¿verdad? Y luego te quedaste hablando con él sobre temas que tienen que ver más con tu actividad periodística, digamos, que con actividades de Factum. Es decir, ya por ejemplo para el 2015 ya no tenía que estar hablando con vos sobre temas de Factum, entiendo. Pues de nuevo, la fecha solo la estás poniendo vos, yo no te puedo dar una fecha exacta. No sé si a ver, yo no tengo recolección en memoria de cuándo fue la última vez que yo hablé de la propuesta de negocio con él. Ok, pero esa es la respuesta que necesito, no que me des una respuesta que yo quiero, sino que me digas cuándo, porque por ejemplo, para el 2018 hablaba vos con Fito Salume sobre temas administrativos de Factum o sobre la posibilidad de que lo financiara. No. Eso duró unos meses, como te digo, pero pronto, pero de nuevo, yo no te voy a decir. O sea, unos meses pueden ser, por eso te insisto. No, pero 20. no duró. No, pero es que de nuevo, o sea, no te puedo, pero eso no duró demasiado. O sea, llegó un momento en que se cortó esa plática. ¿Qué fecha viniste vos a Factum? 2016. Bueno, ahí por ejemplo. De hecho vine en agosto del 2016. Ya. Y vos habías hablado, y cuando hablamos la primera vez de aquel tema que querías publicar aquí, estando en Diario 1. Eso fue en abril del 2016. Vale. Ahí yo todavía alguna vez me hablaba, pero no para hablar de Factum, sino de otras cosas. Ok. Para abril del 2016 te hablaba eventualmente. Pero es que no sé, o sea, estás queriendo tener una fecha que yo no te puedo dar con certeza, ¿no? O sea. Ok. Te pregunto esto por otras preguntas que vienen más adelante, pero antes, una pregunta bien elemental sobre esto es, en este tiempo de estas conversaciones, que duraron estas conversaciones, ¿vos recibiste algún tipo de ayuda, ya sea económica o de otro tipo, de parte de Fito Salume o alguna de sus empresas? Mira, hubo un acercamiento con la gente que trabaja en el Diario 1, que ofreció ayudar con la línea gráfica de Factum. O sea, y entonces yo me reuní con él, no me acuerdo el nombre del muchacho, y platicamos de eso. Y eso fue porque Fito Salume lo permitió, pues es decir, él te dijo, mira, te voy a poner a la gente. Sí, me dijo, mira, esta persona puede echarte la mano. ¿Verdad? Y yo ya lo conocía, porque él era el diseñador del Diario Durán. de hoy. ¿Cómo se llama? Juan Durán. Sí. Vaya, entonces Fito Salume, a través de su empleado Juan Durán, te ayudó a hacer el diseño de la línea gráfica de Factum. Juan Durán me ayudó. Acabas de decir que Fito Salume dijo, mira, aquí está esta gente. No, se lo dijiste vos. Acabas de decir que Fito Salume autorizó a que Juan Durán te ayudara. No lo sé. O sea, Héctor, me lo acabas de decir. Yo te dije, hablé con Juan Durán, ¿verdad? Sí, lo que te dije es, él sugirió, mira, este chavo te puede ayudar. Eso es lo Mi que empleado, o sea, te dijo él. No me dijo eso. Vos no sabías que trabajaba en Diario 1. Yo no te puedo decir que sí. Ajá. O sea, te puedo decir que sí.
Le digo, este chamaco te puede ayudar. Y entonces yo conocí a Juan, y fue donde Juan, mira Juan, yo tengo esta idea. Y Juan trajo cosas. Ok. ¿Qué otra ayuda, si es que el caso recibiste otra ayuda de Fitosalume para la fundación de Factum? Ninguna. En su momento vos le comentaste a Horus o a las otras personas que formaban parte del proyecto que Fitosalume te había sugerido que hablaras con su empleado Juan Durán, que trabajaba en el Diario 1, para que te hiciera la dinero. No, eso no se lo comenté a vos. ¿Por qué no lo comentaste? No sé. Simplemente había una oportunidad de hacer de recibir una ayuda en un momento en que no teníamos recursos para pagar esas cosas que eran fundamentales, ¿verdad? Y que estábamos pues, bregando para hacer el tema, ¿no? Y en el momento en el que ya estaban en el entendimiento de que estaba hablando con gente para ver si se podía hacer una inversión en Factum. Nada más lo que me acabas de agregar me hace insistir en una duda que yo tengo, que creo que es muy válida. Vos recibiste durante los años que trabajaste dinero en efectivo que no declarabas, dinero en efectivo que se te entregaba en un sobre o qué sé yo cómo se te entregaba, y que veías que no venía de la forma legal y tradicional que está contemplada en la ley de salario, ¿verdad? Que es a través de un depósito. Cuando salieron todos los casos, Héctor, yo creo que esta respuesta es importante, esta pregunta es importante. Cuando salieron los casos de corrupción de Saca y de Funes y que salieron a flote los sobresueldos y los recibos de los sobresueldos y de los gastos de la partida secreta, que salieron todos estos recibos, Héctor, vos nunca pensaste, hey, quizá yo recibí pistas de la partida secreta también. Yo sabía que había recibido de nuevo, te repito, de dinero en casa presidencial por los trabajos que hacía. Ok. Héctor, cuando vos viste que salieron los recibos de Funes y de Saca, porque salieron públicamente y vos sos periodista y además un periodista de investigación, cuando viste esos recibos, cuando viste que salieron todos esos recibos, nunca pensaste, hey, quizá yo recibí dinero de la partida secreta también. No. Nunca lo pensaste. No. Recibí, de nuevo te repito, es que mira, me estás dando vueltas en esta táctica de querer. No, es que es una pregunta por esto. Ya te la respondí. Perdón que te interrumpa, Héctor. Lo que pasa es que vos sos un periodista, y además un periodista reconocido. La gente no va a creer que vos digas, hey, yo vi los recibos, pero yo dije, no, los míos eran diferentes, eran otros. Yo no creo que vos podás establecer qué es lo que la gente piensa. Ok, ¿vos crees que la gente va a creer? Es que yo tampoco puedo, o sea, vos me estás haciendo preguntas bastante vagas. O sea, vos no crees que la gente, o crees que la gente no va a creer. Yo no sé, no puedo decir lo que la gente va a creer. Héctor, ¿vos crees que alguien te creería si vos le decís que recibías dinero en efectivo, que no declarabas, en la oficina de la secretaria privada de la presidencia, y que después de que se destapó todos los casos de corrupción que coincidían con todos estos hechos, alguien te creería que vos, siendo un periodista de tanto prestigio y que además un periodista bien respetable, crees que alguien te creería que vos no sabías que era dinero de la partida secreta? Esa pregunta ociosa la he hecho 3 veces y te lo he contestado. Yo no puedo saber lo que la gente creería o no creería, ni siquiera puedo saber lo que vos creerías, ¿me entendés? Yo puedo saber lo que yo creo, eso es lo que te puedo responder. Lo que yo sé y certifico para los efectos de esta entrevista es a mí me pagaron, de nuevo, cuando yo era un funcionario me pagaron, yo no ejercía como periodista, me pagaron por venir a realizar unos trabajos de consulta y asesoría con el entorno del entonces presidente, ya te mencioné con quiénes, ¿verdad? Que en la ocasión donde fue mayor ese ingreso, yo no percibí salario del Ministerio de Relaciones Exteriores, y que en otras ocasiones, porque esos viajes me eran requeridos constantemente, me pagaron aviones, hoteles, viáticos, alimentación, etc. ¿Me entendés? Que en ese momento mi entendimiento
En aquel momento mi entendimiento era que no había ninguna ilegalidad en ese tema. Eso es mi respuesta. Ahora, si tu entendimiento en aquel entonces era que no había ninguna ilegalidad, ¿ahora qué? ¿Qué crees? No te puedo responder eso porque ese dinero lo recibí en aquel momento. Sí, ahora, ¿qué pensás de ese mecanismo de entrega de dinero? Que no es el más adecuado. Ok, Que no es el más adecuado. ok. Yo quisiera, Héctor, en respuesta a lo que dice la licenciada, quisiera que vos vieras estos recibos, que los veas, que veas si es tu firma, si es tu letra, y quisiera que me digas, Esta no es mi letra. okay, y quisiera, Tampoco esta es mi letra. okay, y quisiera que me digas si esos recibos son falsos. Esta no es mi letra, esta no es mi letra. Esta sí es mi letra. Esta no es mi letra. Tampoco es mi letra. Y mis firmas, algunas no las reconozco como mías. Pues. ¿Cuáles podrías decir, por favor, que no son tus firmas? Bueno, esta sí, en tanto tu letra, ha de ser tu firma. Sí. No reconozco mi letra. Esta no reconozco mi letra. Tampoco. 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 Esto no significa que se refiere. Esta sí es mi letra. Héctor, en los 2 meses que trabajaste vos, para ir cerrando este tema, en los 2 meses que trabajaste, sin goce de sueldo, en la Cancillería y que trabajaste aquí como asesor, ¿cuánto cobraste? No recuerdo exactamente la cantidad. Okay. Aquí en este que sí aceptaste, que sí es tu letra, dice que cobraste $6,000 como el 50% de los honorarios. Y hay otro recibo posterior, del mismo mes, en el que dice que hay otros, que son otros $6,000 por el otro 50% de los honorarios. ¿Por qué ganabas $12,000? Eso era lo que me pagaron por esa vez que vine aquí. ¿A ese acuerdo llegaste con Luis Verdi que te iba a pagar $12,000 por un mes de trabajo? Que me iba a pagar el correspondiente a mi salario y un poco más por los gastos de viaje y tal. Ese era el acuerdo. Pero tu salario era de $5,000, 5,600. Ok, tu salario era de 5,890 y te quedaban 5,560 con los descuentos. Pero ganaste $12,000, es mucho más que tu salario. Ese fue el acuerdo. Ok. Vaya, mira, hay otro tema importante también. Solamente hay una última pregunta respecto a lo que dice el testigo criteriado. Y además del testigo criteriado, 2 fuentes internas cercanas a la presidencia de FUNE, de hecho cercanas al presidente FUNE, que tenían acceso a reuniones importantes en las que participaba incluso el testigo criteriado. Y el testigo criteriado aseguran que vos en el 2011 fuiste impulsado para ser jefe del OIE durante la administración Funes. 2 de las fuentes de la presidencia, no el testigo criteriado, asegura que fue Gerardo Cáceres quien te impulsó, pero que en una reunión en la que estuviste presente, dice el criteriado, el entonces presidente Funes rechazó el cargo. ¿Esto es cierto, Héctor? En algún momento me comentaron que me parecería fungir en ese puesto. Eso yo no lo entiendo como impulsar. ¿Quién te preguntó eso? Gerardo Cáceres. Okay. ¿Nunca tuviste una reunión con el presidente Funes en la que se te propuso ser jefe de OIE? Tuve muchas reuniones con el presidente Funes,
muchísimas reuniones con el presidente Funes. No en todas En su momento me dijo que le había propuesto, que Cáceres le había hecho esa propuesta. Me lo comentó. Ok, Pero no me dijo que sí o no, que te parece, etc. ok. Todo eso. Hay un recibo con fecha 22 de julio del 2011, 22 de julio del 2011, por $5,340, que es, te lo voy a mostrar. Esta es una copia, obviamente, ¿verdad? No es lo original, porque lo original se encuentra, por supuesto, en la fiscalía. Quisiera que lo vieras y me dijeras si recordás haber firmado este recibo para empezar, si haces tu firma. No tiene número de móvil, no tiene sello. Es un documento simple. Si Fiscalía lo tiene y no ha procedido en contra de él, es porque este tipo de documentos, como no se sabe de quién proviene, carecen de valor probatorio, y eso se lo puede decir cualquier abogado. Podría ser que por eso no ha procedido. Pero mi pregunta era, Héctor, En realidad no ¿esa es tu procede. firma? Esa es tu firma. ¿Recordás haber firmado? Los recibos que firmabas eran como estos. Porque mencionaste que firmabas recibos cuando recibías dinero en efectivo. Los recibos que firmabas eran como esos. Parece mi firma. Y los recibos que firmabas eran como estos. Cuando me pagaban viáticos, sí. Ok. En este recibo particularmente dice que son $5,340 por gastos de viaje y estadía, dice. En visita a El Salvador autorizada por Luis Verdi. Tengo dos preguntas sobre ese recibo. La primera es, entonces Luis Verdi era tu jefe. Luis Berti, cuando pediste venía a permiso. hacer asesoría, yo me reportaba con él. Y Luis Verdi te decía que él que fueras a recoger el dinero, tu pago, porque si él era tu jefe, él te decía dónde te iban a pagar, ¿verdad? Uno se entiende usualmente con un jefe para que le digan dónde le van a pagar. Él te decía dónde ibas a recoger tu dinero y de qué forma le ibas a recoger. En efectivo, ahí es donde yo te dije, en la Secretaría Privada. Luis Verdi te dijo, mira, vas a ir a recibir Te tu van pago. a pagar la Secretaría Privada. Ok. Y la otra pregunta sobre ese recibo es, bueno, como ya lo hablamos, ¿verdad? O sea, vos sí viviste aquí toda tu vida, pues, y ya estuviste 2 meses entre julio y agosto, entiendo, ¿verdad? Estuviste 2 meses que pediste permiso. ¿En qué gastaste $5,340 en viáticos en 2 meses? Ajá, mira. Pero es que, ajá. Quiero saber realmente para dónde va esa pregunta, y se lo hago directamente porque me parece de que el dónde y cómo gasta él, fuera de que no es emitido, porque las personas no son responsables de conocer, bueno, sí son responsables de conocer quién da el salario, pero no el origen del mismo. Pero me llama la atención y quisiera saber para dónde va esa pregunta de qué hace él con el dinero, porque básicamente esos $5,000, cualquiera le puede preguntar, le puede contestar, me lo gasté $5,000 en dulces, me lo gasté en X cosa. Entonces al final el tipo de pregunta no es irrelevante a lo que va ahí. Sí le veo una tendencia como a llevarlo de manera dolosa a una autoincriminación que el mismo Código Penal prohíbe, porque está eminentemente prohibido. Entonces, tal vez aclararle el punto. Estoy interfiriendo no para que él no se la conteste, sino que aclararle el punto, el contexto, para que él tenga los insumos necesarios. Porque van 5 preguntas que tienen
tendencia y elementos calumniosos, en el sentido que no ha mencionado el testigo criteriado el número de clave, en la clave, los otros testigos, y es demasiado general. Me gustaría que se lo hiciera un poco más concreto, y también solicitarle que le traiga agua. Él no le ha dicho que le... Como no, si le dije al principio, me dijo que tenía su botella. No, te no, traigo, no, sí. yo le traigo, no se preocupe. Se lo digo porque lo estoy viendo y yo sé que usted tiene una condición médica, así que le aconsejaría que le regalen agua. Vale, le voy a contestar esta pregunta. Sí, licenciada, yo con todo respeto le digo, mire, de verdad, si a usted no le parece la forma en la que yo hago las preguntas, está bien. Si a usted le parece que es irrelevante la pregunta, está bien. Y si le parece que es tendenciosa, también está bien. Hago esta pregunta porque, de hecho, es información pública saber en qué los empleados públicos se gastan sus viáticos, porque hay que justificarlo. Es decir, los viáticos no se entregan de una forma con libre albedrío, como a ver cuánto gastas y eso te voy a dar. Entonces yo quisiera saber en qué Héctor, siendo un empleado público, se gastó $5,340 en viáticos de un viaje que hizo a su propio país. Quisiera saber... A veces no me quedo en mi casa, transporte, alquiler de carro, diferentes cosas. Ok, básicamente te la gastaste entonces en Gasto personal. $5,340 en gastos No te personales. estoy diciendo que yo te acepte que he recibido eso. ¿Verdad? Entonces, pero sí recibiste viáticos. Recibí viáticos en general, por supuesto, eso ya te lo contesté desde el principio. Ok. No te estoy diciendo que recibí lo que dice se recibo. Ok. Vos sos uno de los periodistas, casi vamos agotando este tema, pero vos sos uno de los periodistas que de hecho más denunció en sus publicaciones periodísticas, investigaciones que hiciste, de hecho algunas de las cuales publicaste en Factum, lo cuestionable de los sobresueldos y lo cuestionable de los fondos, de hecho, que salieron de la partida de gastos reservados, y cómo a través de esos fondos que se emitían de esa manera discrecional y además fuera del marco legal, porque vos sabés que existe una ley de salarios para pagarle a los funcionarios y a los empleados públicos, vos lo denunciaste bastante en tus publicaciones. Durante los gobiernos hiciste publicaciones sobre información referente al gobierno de Saca y Funes. Cuando se conoció el caso saqueo público, vos mismo aseguraste a tus colegas de la redacción de Revista Factum que nunca recibiste dinero de la partida secreta, incluso cuando ya se conocían copias de los recibos, tal como estos, que vos decís que se parecen, que son similares a los que vos has firmado. Vos lo negaste. ¿Por qué mentiste tú? Vos estás diciendo que yo mentí, pero estás en tus elaboraciones poniendo conclusiones tuyas, ¿verdad? Primero estás hablando de sobresueldos, ¿verdad? Yo no te he reconocido en ningún momento sobresueldos, ¿verdad? Te estoy diciendo, me dieron viáticos y me pagaron honorarios cuando vine a trabajar en casa presidencial, ¿verdad? En las condiciones que te he explicado. Entonces, vos me estás acusando de mentir. Pero eso es vos lo que lo estoy diciendo. Vos aceptaste que recibiste, cuando vos ya conocías los recibos, porque salieron recibos públicamente, es decir, no que fue un secreto o que solo poca gente lo conocía. Cuando salió el caso de saqueo público, estaban públicamente copias de estos recibos iguales a los que vos decís que se parecen a los que vos firmabas y que vos has de haber identificado como ahora los identificás. En ese entonces vos aseguraste que vos no habías recibido dinero de la partida secreta, los mismos recibos que veías que salieron publicados del caso. Yo he aceptado que he recibido dinero de la partida secreta. Vos no recibiste dinero de la partida secreta. Recibí dinero de casa presidencial, Brian. Eso es lo que te estoy diciendo. ¿De dónde provenía ese dinero? A mí lo que me decían era de casa presidencial, por la elaboración de unos trabajos, ¿me entendés? Que ya te expliqué. Ok, vos sí recibías dinero en efectivo en la Secretaría Privada de la Presidencia de Funes, que no estaba contemplado dentro de la ley
de salarios y que no declaraste a Hacienda, pero no recibiste sobresueldo, ni recibiste dinero de la partida de gastos reservados. Recibí pagos de casa presidencial por trabajos que realicé a petición de diferentes funcionarios. Buena parte de ese dinero lo recibí al venirme de Washington, pedir permiso sin goce de sueldo de Cancillería y recibir honorarios provenientes de casa presidencial. Y en diversas ocasiones recibí viáticos cuando vine a El Salvador, me quedaba en hoteles y tenía diferentes gastos. Ok. Así como lo anunció el fiscal, viste el anuncio que el fiscal dijo, porque había un testigo criteriado y que te mencionaba como uno de los receptores de sobresueldos. Este criteriado es un testigo bien importante en el caso saqueo público, en el que este testigo no solamente tiene un testimonio como los usuales testigos criteriados, sino que también él ha entregado documentación a la fiscalía, de la cual nosotros hemos visto esa documentación que el testigo entregó, aparte de su declaración. Hemos podido acceder a su declaración y también a los documentos que le entregó. Tenemos 8 documentos originales y tenemos copias de esos 8 documentos en los que calza tu firma, que son recibos, de los cuales ya antes has dicho que existiera un recibo que vos firmabas, que son de fondos provenientes de la partida de gastos reservados, lo cual, bueno, que ellos sabían de casa presidencial. Ok, según el testigo y según la fiscalía lo sostiene, y según diversas investigaciones periodísticas lo han documentado también, estos recibos provenían de la partida de gastos reservados, la cual es una partida legal, ¿verdad? O partida secreta, que se le llamaba, es decir, una partida que legalmente existe en la presidencia. Esos fondos, como ya sabemos, son legales estando en la partida secreta. Sin embargo, la forma en la que se extrajo ese fondo y para que se entregara de forma líquida o en efectivo ya es una forma ilegal, según lo ha dicho la fiscalía, desde el momento en que se desviaron, ¿verdad? Desde el mecanismo original para transferir dinero desde el Estado hacia particulares, empleados, contratistas, o como era vos, un asesor en ese caso. Voy a empezar con una pregunta casi que regalada. En esos recibos se habla de que vos recibís honorarios, dice, honorarios por $9,000, por $12,000, lo cual de hecho no corresponde con lo que vos decís que era tu salario, porque de hecho mensualmente vos ganabas en $5,800. Aquí tengo las cantidades exactas que ganabas. Pero, por ejemplo, en el mes de octubre del 2011, en calidad de honorarios, dice, vos cobraste $9,000. Y luego en noviembre de ese año cobraste $12,000 en 2 pagos de $6,000. ¿Cómo explicas esos pagos? Esos son 2 meses que no recibí salario de Cancillería. ¿Vos sabías que ese dinero en efectivo no era la forma legal en la que se le paga a un funcionario público o a un asesor? Yo en aquel momento entendía que me estaban pagando mis honorarios por eso. ¿Me entendés? ¿Verdad? Entendía que era un fondo que provenía de casa presidencial y no tenía conocimiento de ninguna ilegalidad en ese sentido. Vos, siendo una persona experimentada, un periodista experimentado, una persona adulta mayor, que de hecho había investigado previamente también hechos de corrupción en el gobierno y que sabe cómo funciona el sistema también legal de pago de salarios a funcionarios públicos, ¿nunca te pareció extraño que te pagaran $9,000 o $12,000 en efectivo de parte de la presidencia? No me pareció extraño porque yo estaba renunciando a mi salario y estaba recibiendo un salario por un trabajo que yo estaba haciendo. No tenía en ese momento conocimiento ni de la procedencia específica de los fondos ni de la existencia de una ilegalidad. No lo tenía. ¿Dónde te entregaban ese dinero? En casa presidencial. Específicamente, ¿dónde?
En el despacho del secretario privado. Okay. ¿Y ese dinero en efectivo que recibías, vos lo declaraste ante Hacienda? No. ¿Por qué no lo hiciste? Porque yo entendí que como diplomático estaba exento de pagar impuestos. Si el trabajo que estabas haciendo ya no era como diplomático, sino como asesor. Entonces sí, ahí sí cometí un error. Sabes que ese error podría llegar a constituir algún delito, ¿verdad? Vale, me está pidiendo tiempo ahí. Ok. Bueno, Bueno, vaya, mira, para consultar con la licenciada, dos cosas. Uno es que yo no tenía el conocimiento de dónde provenía específicamente el fondo, que sí me pagaban en casa presidencial, y aunque estaba trabajando con un salario, con unos honorarios de casa presidencial en ese momento, el contrato con Cancillería seguía vigente, ¿verdad? Con lo cual el estatus diplomático seguía vigente, ¿verdad? Eso. es decir, vos no sabías que no declarar ante Hacienda esos 9.000, 12.000 dólares que recibías en efectivo, que no declarar ese dinero, aún cuando ya no estabas trabajando como diplomático, al menos que tenías ese permiso, sino que estabas trabajando acá en El Salvador como asesor de comunicaciones y estrategia política, no sabías que no era, es decir, no podés no declarar impuestos sobre el dinero que recibís como pago. No, yo entendí que la condición de inmunidad hacendaria que tenía por mi contrato con Cancillería incluía eso. Calbridge Homes presents Home Haikus. Hardwood, granite, glass. Every detail in its place. I may never leave. Stunning homes require fewer words. CalbridgeHomes.com. Es decir, vos a partir de julio del 2010, aunque trabajabas en Cancillería, según tu comunicado, pediste permiso para trabajar sin goce de sueldo en Cancillería y te convertiste en un asesor que trabajaba para Luis Verdi. No, te explico eso. En todos esos viajes, quien pagaba los boletos de avión, en casi todo, porque en algunas ocasiones lo hacía Cancillería. Vos podés pedir, no sé si ya lo hiciste, por ley de acceso, las misiones oficiales que yo tuve. En las misiones oficiales se trae los países a los que viajé y quién pagaba esos viajes. Algunos los pagó Casa Presidencial, ¿verdad? Algunas no están listadas como misiones oficiales, simplemente me hablaban y me decían, necesitamos que vengas tal día, te vamos a mandar el pasaje. Mi entendimiento fue siempre que esos pasajes los pagó Casa Presidencial. En ocasiones me quedaba en mi casa aquí en San Salvador, en ocasiones no porque estaba alquilada y pedía que me pagaran hoteles. Esos hoteles que estaban a mi nombre los pagaba Casa Presidencial. Y en ocasiones me daban viáticos. ¿Cómo te pagaban el pasaje? Lo pagaba Casa Presidencial. A mí me hacían llegar un pasaje. Ya, el ticket, el boleto. Correcto. ¿Ya?
Y cuando te daban viáticos y esto otro que mencionaste, que te pagaban hoteles, que todo eso, ¿cómo te lo pagaba Casa Presidencial? En efectivo. Te daban el efectivo vos. Así es. ¿Vos firmabas algún recibo por ello? Alguna vez firmé un recibo, claro, cuando era un viático firmé recibos. Ok. Ya. Pero quiero aclarar este punto. Entonces, ¿asesor para quién era? ¿Para la presidencia? Bueno, decir que mira, trabajaba con Luis ojo, Berni. no había un título oficial de asesor, ¿ya? Pero mi trabajo era de asesoría, de hecho, ¿con quién trabajaba yo? Ajá. Con la oficina del secretario privado en algunas ocasiones, cuando eran cosas más cercanas al presidente, con la oficina de la primera dama y con la oficina de Luis Berni. Y luego alguna vez me reunía con la oficina del secretario técnico, por ejemplo. ¿De dónde salía tu salario? Porque supongo que tuviste un salario, bueno, pediste permiso sin goce de sueldo en Cancillería, pero algún salario debías tener como asesor. Mira, no. El salario salió de Cancillería. Cuando pero, pediste permiso sin goce de sueldo, siempre te pagaba Cancillería. No. Al final de 2011 se empieza, te estoy hablando de nuevo, las fechas las podemos verificar y puntualizar. Empieza a darse en el gobierno un tema importante que atañe a la esfera comunicacional, a la esfera de seguridad pública y a la esfera internacional. Y es lo que entonces no era público, pero era el inminente cambio de las autoridades de seguridad pública. Ya la salida de Manuel Melgar como ministro, ¿cómo se llama el comisionado que era director de la policía con Mauricio Funes, el primer director de policía? No, ese es el segundo. No me acuerdo, pero lo podemos ver. Van a salir ellos y van a entrar los militares, ¿verdad? Eso genera una discusión interna muy fuerte, que Berni me llama y me dice, mira, hay que atender esto a nivel interno y a nivel externo, ¿verdad? Porque esto va a tener unas repercusiones mediáticas, políticas, diplomáticas importantes. Yo vengo y participo de esa discusión interna, ¿verdad? De nuevo, con conocimiento del embajador y del canciller. Ahí me dicen, me lo dice tanto el secretario privado como Luis Berni, me dicen, el presidente te quiere pedir que dejes tu puesto en Washington y te vengas a trabajar a El Salvador. En ese momento yo sigo creyendo que ese no es un mal gobierno, ¿me entiendes? Pero ya el tema de la idea de los militares me genera bastante dudas. Entonces digo, mejor no. Entonces me dicen, venite unos meses, trabajar en San Salvador, Casa Presidencial te va a reconocer un salario y seguir percibiendo tu salario de Cancillería. Entonces yo les digo, no, mejor no, hagamos una cosa, probemos 2 meses, yo pido un permiso sin goce de sueldo a Cancillería. Ese sí lo tengo en el teléfono, te lo puedo enseñar si no lo tenés. Lo pido en septiembre del 2011 y me lo dan del 1 de septiembre al 31 de octubre. En ese momento, en esos 2 meses me paga Casas, pero no me paga Cancillería. ¿Me entendés? Después de eso, al terminar ese periodo, yo me tomo unos días, viajo fuera del país y mientras estoy fuera me paga. Yo regreso. Estoy en diciembre y me tomo unos días con goce de sueldo. Al terminar el luto y todo eso, digo, mejor yo me quedo en Washington y ya está, ¿no? Entonces, ese momento es en el que me paga Capres, pero no me paga Cancillería. De nuevo, me pagan el equivalente a mi salario en Cancillería y yo firmo un recibo por eso. ¿Te pagaban lo mismo que ganabas en Cancillería? Por 2 meses de trabajo. En ese momento, y eso también te lo digo porque no es ningún secreto, eso también lo puedes acceder. Mi salario en Cancillería era cercano a los $6,000 entonces, 5.600, 5.800 por ahí. 5.800. Okay, bueno, entonces te pagaba, decir que en esos 2 meses te pagó la presidencia. ¿Cómo te pagaba? En efectivo. Todo eso lo pagaban en efectivo.
ese dinero que te pagaban en efectivo, firmabas recibos por ese dinero en efectivo que te pagaban. Y ese dinero vos sabías de dónde provenía. De casa presidencial.